Si yo te pregunto hoy, dime con toda certeza quién eres, ¿tendrías la claridad para decirme soy esta y esta persona? Sócrates nos decía, conócete a ti mismo, y no le faltaba razón. El autoconocimiento es la piedra angular en el proceso de todo ser humano. Cuando nos conocemos y sabemos dónde reside nuestro potencial, cuáles son nuestras luces, cuáles son nuestras sombras, qué es aquello que hacemos muy bien y qué es aquello que por más que nos esforcemos, siempre iremos con el viento en contra, pues digamos que de alguna forma agarramos completamente el timón de nuestras vidas. Quédate aquí porque te voy a explicar y nos vamos a ir por cada una de las piezas de la personalidad. Y vas a entender que es aquello tuyo que no cambia, que siempre permanece y que es aquello que hace parte de una construcción que puede estar en cambio y que de hecho podemos editar. Vamos a pensar entonces en un poco de historia. Si nos remitimos a la antigua Grecia y pensamos en personajes como Hipócrates, Galeno, ellos observaban a las personas y pensaban, ¿por qué fulanito, aunque hoy 20 años después ha cambiado y es diferente, hay algo que siempre permanece? Porque hay algo que en su esencia siempre de alguna forma está constante. Ha sido especialmente alegre, optimista, enojón, y entonces empezaron a ver esas características y ellos atribuyeron una respuesta muy interesante. Ellos dijeron, en las personas circula un tipo de humor y esos humores son segregados por uno de los 4 órganos que ellos consideraban vitales. Y entonces en ese orden de ideas hicieron una clasificación y hablaron de los flamélicos, melancólicos, sanguíneos, y así fue que dieron explicación. Fue lógica, pero estaban equivocados. Luego nos seguimos observando, nos fuimos dando cuenta a lo largo del tiempo cómo éramos y cómo nos comportábamos. Y hoy la ciencia logra decirnos, ¿sabe qué? La personalidad es una construcción que si la viéramos como una ecuación, tiene una constante, nunca cambia, y unas variables que con el entorno y con las decisiones que cada uno de nosotros vamos tomando en la vida se van moldeando y se van moviendo. Porque es importante esto que te voy a enseñar, porque cuando nosotros logramos identificar aquello que no cambia, nos damos cuenta dónde está nuestro potencial. Vamos a verlo pues. La personalidad, si lo pudiéramos entender metafóricamente, ¿por qué metafóricamente o académicamente? Porque hoy la neurociencia no ha encontrado un lugar en el cerebro donde uno diga, aquí están los archivos de la persona, este es el yo, además es un yo que siempre es 100% coherente, no existe. De hecho, la personalidad hace parte de una narrativa y de una construcción que yo voy teniendo a lo largo del tiempo. Entonces, para poder entender mejor por qué nos comportamos como nos comportamos y quiénes somos en realidad, vamos a dividir esta palabra, que además en Grecia, de Grecia sale esta palabra y personalidad viene del latín persona, que significaba máscara, que era esa máscara o ese rol que jugaban los actores. La personalidad entonces tiene, digamos, 3 grandes pilares. El primero lo vamos a llamar temperamento. El temperamento son esas características psíquicas heredadas. Nacemos ya con un temperamento. ¿Cómo así? Cuando tú llegaste al mundo, a mamá no le entregaron solamente 3.200 gramos de huesos, tendones, carne, corazón. No, digamos, no llegaste solamente siendo hardware. También traías un software, que es toda esa información genética que determina la forma como ibas a reaccionar de manera espontánea y natural frente al entorno. Y hoy es de alguna forma lo que el cuerpo nos pide. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si tienes hijos y tienes más de uno, te das cuenta y dices, fulanito desde que era pequeñito no podía aguantar ni un segundo con hambre, gritaba, lloraba, pataleaba. En cambio, menganito siempre tranquilo, esperaba, cede el turno y está bien.
O si, por ejemplo, eres hermano o hermana, también te puedes dar cuenta y decir, aunque mi hermana y yo tenemos un contexto similar y unos padres iguales, somos el agua y el aceite, súper diferentes. Y uno dice, ¿quién nos enseñó a reaccionar de manera espontánea y natural? Te cuento, nadie. El temperamento viene con nosotros. Porque es muy importante identificarlo, porque ahí es donde está el potencial, porque ahí es donde está tu, digámoslo así, yo más natural y más original. Sin embargo, las personas no somos solo biología, somos seres sociales, pertenecemos, estamos en contacto con los demás. Y todas las experiencias de vida que empezamos a tener, la forma como nos relacionamos, el feedback que nos dieron, las figuras que empezamos a ver y que se empezaron a convertir en nuestra referencia, fueron de alguna forma moldeando en nosotros un carácter. De alguna forma es como empezamos a poner aquí en nuestra cabeza paradigmas, aprendizajes, vicios, hábitos. Y todo eso se convirtió en una ruta de navegación. Vamos a hacer de cuenta que el temperamento es el terreno y el carácter es el filtro o es la ruta de navegación que nos va diciendo las personas son de fiar, no son de fiar, si me equivoco esto me va a pasar, y muchas veces eso viene de las experiencias que hemos tenido. Y entonces hasta aquí vamos en soy biología y soy aprendizaje. Y entonces, ¿qué sentido tiene que nos miremos para transformar y para cambiar? ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Y eso está en el ámbito de la suma entre temperamento, carácter, pero además aprovechando nuestra capacidad humana única, esa capacidad de decidir nuestro destino. Y es esa suma de personalidad donde yo digo, con mi temperamento y con mis aprendizajes, hacia allá es donde quiero dirigir mi vida. Cuando hablamos de personalidad, hablamos de propósito, hablamos de valores, hablamos de sentido de vida, y ahí es donde tenemos la maravillosa libertad de transformar y de cambiar nuestras vidas. Por eso, cuando yo les pregunto a las personas, ¿y tú quién eres? Y las personas empiezan a hacer definiciones, en un punto les digo, ¿y todas esas características son tuyas? ¿O esas características las copiaste de alguien más? ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres cuando te das cuenta que nadie está esperando nada de ti? ¿Qué es lo que el cuerpo, por decirlo de alguna forma, te pide constantemente? ¿Cómo reaccionas de manera natural a los estímulos que hay afuera? Hay otra idea importante que te quiero dejar antes de irnos a hablar un poco del temperamento. ¿Hay temperamentos mejores o peores? Yo te digo con toda certeza, no. Y por eso es que el autoconocimiento es importante. Te lo quiero contar en una historia. Había una vez un pececito y ese pececito creció toda la vida sintiendo que era algo estúpido, porque el mayor reto que se le ponía en la vida era poder trepar árboles de forma rápida y eficiente comparándose con los chimpancés. Y entonces el pececito decía, no tengo lugar en el mundo, algo malo pasa conmigo. Y los otros chimpancés se reían del pececito. Pero adivinen qué, un día el pececito descubrió el agua y empezó a competir con los chimpancés por nadado libre. Y adivinen qué le pasó al pececito ese día. Se dio cuenta que no era estúpido, que no había nada mal, que él estaba navegando en unos vientos que lo llevaban en contra. Cuando yo hablo del desarrollo personal, a lo que estoy llevándote es, busca en ti, aumenta y crece ese proceso de autoconocimiento, porque solamente cuando lo haces, ajustamos las velas. Hay muchas herramientas de autoconocimiento. Las personas que van a mi consulta, obviamente, recorren conmigo a través de una maravillosa prueba de temperamento y personalidad su proceso de autoconocimiento, reforzado con conversaciones. ¿Y esto de dónde viene? Si nos devolvemos a esa antigua Grecia, Hipócrates nos dejó una base importante que luego fue evolucionando y combinándose con la ciencia. Y podemos escuchar los arquetipos de Jung, podemos escuchar de pruebas como el DISC, incluso como el eneagrama, que si bien hoy su origen es muy difuso, trae unos, digamos, tipos de temperamento muy valiosos.
Y todas estas herramientas suman al proceso. Vamos a hacer un ejercicio casi que final para dejarte antojada o antojado de este proceso. Imagínate que en el ejercicio que vamos a hacer vas a dibujar un plano cartesiano y en la línea horizontal vas a poner al lado izquierdo, si eres más racional, es decir, si filtras el mundo a través de las ideas, si te sientes más cómodo a través de los conceptos, y al otro lado vas a poner si eres emocional, si filtras el mundo a través de lo que sientes, si siempre buscas conectarte a través de las emociones. Y en el plano vertical vas a poner arriba si eres una persona más orientada a las relaciones, por ejemplo, si te sientes mucho más cómodo conectando con los demás, y en el lado de abajo si te sientes una persona que conecta más con el logro y con las cosas. Y en ese plano cartesiano te vas a ubicar y vas a identificar qué significa que yo, por ejemplo, sea una persona que filtra el mundo a través de la razón y se conecta con las personas, o una persona que filtra el mundo a través de la emoción y se conecta con el logro. Y ahí vamos a ir descubriendo dónde reside nuestro potencial. Y entonces, ¿cómo seguimos profundizando en nuestro autoconocimiento? Vas a pensar por un ratito, ¿yo soy una persona más cooperadora o competitiva? ¿Me oriento más a los resultados o me oriento más a las personas? ¿Me gusta el riesgo o busco la seguridad? ¿Me siento cómodo en el cambio o prefiero la conformidad? Vamos a ir juntos identificando este maravilloso camino del autoconocimiento, porque cuando yo, por ejemplo, de manera natural me doy cuenta que lo que me gusta es la cooperación, empiezo a descubrir por qué los entornos competitivos me cuestan, termino al final de la semana con dolor de cabeza, y además cuando empiezo a compararme con aquello o con aquellas cosas que me exigen competir, digamos que lo termino haciendo peor que el resto. Cuidado, el objetivo del autoconocimiento no es etiquetarnos, es conocernos para empezar a mirarnos con más compasión, para empezar a conectarnos desde nuestro verdadero potencial. Si a ti esta información te interesa, si a ti te resuena y quieres profundizar en este maravilloso rompecabezas de la personalidad, aquí estoy para ti, para acompañarte con una prueba y unas conversaciones profundas y maravillosas que he creado y diseñado para nuestro proceso de volver a nosotros mismos. Recuerda que la verdadera sabiduría viene desde adentro.